Vamos a dar inicio a nuestra cuarta sesión ordinaria del Foro Pierre Berner de este año, quinta en total, más la extraordinaria que tuvimos el día 9 de abril. La última que tenemos en el periodo de docencia ordinaria, porque la de mayo ya no hay periodo de docencia ordinaria, de hecho ese periodo termina hoy, ¿no? Así que veo algo menos de asistencia que de costumbre, un poquito menos parece, ¿no? Bien, están todos bienvenidos, así que siéntanse como siempre en casa. Nuestro ponente de hoy es un gran europeísta, es un poco hispano-francés, aunque yo creo que haces trampa y cuando estás en Francia dices que eres francés y en España que eres español, ¿no? Nada, ¿no? Como Manuel Valls, ¿no? Se licenció en la facultad en la Escuela de Sciences Po, una muy prestigiosa de París, y después con un máster en finanzas regresó aquí a casa, a España, para ejercer unas funciones importantes en la segunda entidad financiera del país, en el BBVA. ¿De acuerdo? Entonces, dentro del BBVA ejerce diferentes responsabilidades. No sé si nos contará también un poquito de las posibilidades de trabajo, sobre todo para estudiantes de Administración y Dirección de Empresas. Vamos a ver, ¿no? No sé si se animará después y nos contará un poco. Y es un gran experto en uno de los temas clave para el futuro de Europa, que es la integración bancaria, es decir, la verdadera integración bancaria que queremos en Europa. Desde el punto de vista legal, eso ya existe. La primera y segunda directiva de ordenación bancaria, la directiva OCE 2000, la 48/2006 y la posterior, la que está vigente ahora, todas ellas han allanado el camino desde el punto de vista legal. Y hoy en día, las entidades financieras de los Estados miembros, sean o no de la Unión Monetaria, pueden instalarse casi igual, no exactamente igual, pero casi igual en otros países de la Unión Europea, como lo harían en su respectivo país de origen, ¿no? Hay algunas pequeñas diferencias, pero casi igual, ¿no? Es decir, lo que es la integración bancaria. Desde que tenemos una crisis importante que se inicia en el sistema financiero en el 2007 hasta hoy, se han producido muchos cambios. La creación del Banco Central Europeo provoca una situación un poco anómala, que consiste en que el Banco Central Europeo asume algunas responsabilidades de los bancos centrales, pero no asume la responsabilidad de ejercer como prestamista de última instancia, aunque de facto ya la ejerce desde el 26 de julio de 2012 con las declaraciones de Draghi, ¿no? Pero hasta ese momento no la ejercía de facto, tampoco la ejerce de jure ahora, pero sí de facto. Eso por un lado. Y en segundo lugar, tenemos una situación un poco esquizofrénica que consistía en que cada banco central del eurosistema supervisaba a sus bancos, o sea, a los bancos con sede en su país, no importa dónde operaran. Eso ha cambiado. Ahora ya es el Banco Central Europeo quien, a través de la Unión de Supervisión, supervisa todos los bancos sistémicos de la Unión Europea. No está nada mal. Es un cambio cualitativo de primera envergadura, ¿no? Así que estamos en pleno proceso. Todavía yo diría que es un Nasciturus financiero lo que tenemos, ¿no? No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero ese Nasciturus financiero quizás se convierta en realidad, y si se convierte en realidad será un paso esencial para los europeos, no para Europa, para los europeos también, ¿no? Pues muchísimas gracias, Emilio. Preséntate tú directamente y nos cuentas un poquito más de ti y ya la presentación como tal. Me llevo los micros. Pues buenas tardes a todos. Dices que hay menos gente que de costumbre, pero para un último día de curso me parece que hay mucha gente, o sea que muchísimas gracias a todos. Gracias a Javier por invitarme a este foro. Yo sé que han desfilado por aquí invitados bastante prestigiosos, o sea que agradezco de corazón la invitación e intentaré pues que la sesión sea lo más interactiva posible y lo menos tostón para vosotros. Agradeceros la presencia. Sé que en víspera de puente, último día, para un tema tan glamour como el de la unión bancaria, pues tiene mérito estar aquí. O sea que haremos
haremos una sesión interactiva y pues no dudéis en levantar la mano si tenéis alguna duda o si queréis intervenir, ¿vale? Intentaré contestar las preguntas hasta donde pueda llegar. Me presento brevemente, me llamo Emilio López, trabajo en BBVA, soy el responsable de equipo de préstamos sindicados. No sé si estáis familiarizados con el concepto de préstamos sindicados. Como decía Javier, me defino como un gran europeísta, soy español y francés. Mis padres emigraron a Francia hace varias décadas y yo nací y crecí allí, en París. Estudié allí, como decía, en Sciences Po, y luego ya empecé mi andanza profesional en Londres. Estuve allí 5 años trabajando en la City hasta que el BBVA pues, me fichó en 2010 para integrar el equipo de préstamos sindicados. Entraremos más adelante en lo que es un préstamo sindicado, cómo funciona y demás. Yo creo que es un buen ejemplo de lo que pasó durante la crisis, de la fragmentación financiera que hemos vivido desde 2007. Teníamos una unión monetaria, una unión de billetes, pero la fragmentación financiera ha sido patente y en mi mercado pues, lo he vivido en mis propias carnes. Además, el tema de la unión bancaria, pues en un foro que se llama Pierre Berner, antes de venir aquí estuve leyendo un poco sobre el personaje porque, bueno, estaba más o menos familiarizado, sabía que era uno de los padres de la Unión Económica y Monetaria, pero no sabía, por ejemplo, que ya en el año 60 ya había abogado por una moneda única en Europa, en el año 60, yo creo que y antes incluso. De hecho, había hecho una propuesta, eso no lo sabía, lo estuve leyendo estos días, de una moneda que se llamaría Euror. No tuvo demasiado éxito, pero persiguió ese sueño toda su vida y hasta el 2002, que falleció, pues finalmente vio su sueño de ver la moneda única en la zona euro, pues finalmente lo habrá visto. Entonces, si os parece bien, empezaremos viendo un poco la situación a raíz de la crisis de 2007, la fragmentación financiera, cómo se ha traducido y las consecuencias, porque esto, pues, ante todo, ha sido una crisis primero bancaria y luego financiera y luego económica. La clave fue el nexo entre el riesgo bancario y el riesgo soberano de las distintas entidades, y si bien ya teníamos una moneda única desde el año 99, no teníamos de facto un sistema financiero integrado, y eso pues, se ha hecho patente durante la crisis. Quería empezar con una frase de Jean Monnet, uno de los padres fundadores de Europa, que decía que los hombres aceptan el cambio ante las necesidades y que las necesidades se ven en tiempos de crisis. Pues es justo lo que hemos visto en estos años. Porque Europa puede parecer muy lenta, las instituciones muy pesadas, no se entiende toda la burocracia de Bruselas, de Estrasburgo, de Luxemburgo y demás, pero hemos avanzado mucho en estos 2 años, aunque quizá el ciudadano de a pie pues no se dé cuenta. Estos mecanismos que se están poniendo ahora mismo en situación, lo de la unión bancaria, tendrá consecuencias para los europeos, como decía Javier, más allá de los bancos en sí. Entonces, bueno, si os parece, pasamos directamente. He preparado una pequeña presentación, como veréis, sección 1, situación previa y un poco, no sé si oís bien. Bueno, básicamente, con el estallido de la crisis financiera en 2007, lo que ha quedado patente es que la arquitectura institucional europea era débil para responder ante una crisis como la que hemos vivido. Sabéis que la crisis se originó en Estados Unidos, luego contaminó pues, distintos países europeos y prácticamente en todos los países hubo entidades financieras que fueron rescatadas por un motivo u otro. No solo en España, sino también en Reino Unido, en Alemania, en Holanda, en Francia.
en todos estos países hubo que recapitalizar entidades financieras. En sí, el cómo se ha originado... Sí, yo creo que bien. De una crisis internacional, pues en pocos meses se ha hecho patente pues que la crisis, claramente hubo una segregación entre distintas geografías, entre distintos países. Habréis escuchado la terminología de PIGS y es algo que aquí en España hemos vivido en nuestras carnes desde el 2011 y yo diría que todavía lo seguimos viviendo. El Banco Central Europeo decía hace poco tiempo que los niveles de integración financiera son todavía muy insuficientes y veremos luego que una compañía española con el mismo perfil crediticio que una compañía del mismo sector alemana pagará por su deuda pues más interés. Y eso, pues, en una unión monetaria donde, en teoría, la fungibilidad es absoluta y, en teoría, un euro alemán y un euro español valen lo mismo, pues no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, estamos en un momento de convergencia, estamos en un momento de mejora, pero claramente en los años de crisis pues, se ha extremado la desintegración financiera. Y eso también ha sido en gran medida, pues, por lo que decía Javier, la falta de armonización normativa, distintos reguladores, aquí cada uno intervenía sus entidades a su antojo, y básicamente pueden ser comportamientos racionales en el corto plazo, que cada ente nacional supervise lo suyo y vele por sus propios intereses, pero a medio o largo plazo y va de la supervivencia del propio euro. Y yo creo que en julio de 2012, cuando hablábamos todos de la prima de riesgos, yo creo que todos los españoles hoy en día saben lo que es la prima de riesgos, cuando se hablaba del rescate de la economía española, cuando se hablaba de una posible ruptura o exclusión de ciertos países de la Unión Monetaria, pues es cuando realmente tanto los países más afectados como pues todos los países de la Unión Monetaria han decidido reaccionar, porque yo creo que por lo menos en el año 11 la primera consecuencia, los problemas han sido sobre todo por la negación de esta crisis financiera. Yo creo que muchos países, Alemania el primero, pues no le interesaba una mutualización, no le interesaba poner en marcha una unión monetaria más potente. Este es un primer paso para, a término, pues a corto plazo, esperemos una unión fiscal y a medio o largo plazo una unión económica y una unión política. Esta es un poco la idea y por eso pues aquí os he incluido un poco la gestación y pues que la unión bancaria se establece en una trayectoria de integración económica integración política de las instituciones europeas. La unión monetaria, como sabéis, está en vigor desde el año 99, aunque tenemos los billetes desde el año 2002 para los primeros países de la Unión Monetaria, los que hemos cumplido los criterios de convergencia fijados por el Tratado de Maastricht en el año 93, que fue ratificado, como sabéis, por todos los países, por todos los pueblos. Pero diría que entre el año 2000 o 99 y el año 2012 probablemente el euro no fue más que una unión de billetes, más que una unión monetaria. Y eso se ha visto porque los bancos estaban vivos eran europeos y muertos eran bancos nacionales. Esto es una frase que se ha recalcado mucho en el año 2012 y efectivamente todos lo hemos vivido. Quizá España es un poco el ejemplo
Distinto a que aquí ya sabéis que el problema ha sido sobre todo el de las cajas de ahorros y que el rescate financiero pues, ha sido fruto del mecanismo directo de la Unión Europea, o sea que no pasó directamente de alguna forma por los Estados. Más que nada, no sé si estáis familiarizados con el concepto de CDS, Credit Default Swap. No sé si alguien sabe. Básicamente es un seguro que cotiza en mercado contra un default, contra un impago, ¿vale? Y eso, pues, hay CDS para compañías, sobre el endeudamiento de las distintas compañías, CDS sobre la deuda soberana de los países, y es un buen instrumento para ver un poco la percepción de riesgo sobre el endeudamiento, sobre la deuda pública o la deuda privada de un ente en cuestión. Entonces, aquí en este gráfico, no sé si lo veis, vemos un poco la evolución desde el 2007 hasta el 2015, hasta hoy, de los CDS. Aquí hemos incluido varios países de la Unión Monetaria y hemos recalcado dos, que son España y Alemania. Pues en el año 2007, como veréis, el CDS de España estaba cotizando 3 puntos básicos, el de Alemania más o menos igual, o sea que estábamos el riesgo de impago de la deuda soberana española, que en aquel entonces tenía un rating de AAA, y la alemana, eran prácticamente idénticos. Y podéis ver que los otros países, que es una curva muy plana, y que los otros países estaban también pues, estaban en esos niveles. Con la crisis, claramente, hubo una divergencia muy fuerte y la diferencia ha llegado a ser entre el CDS de la República Federal de Alemania y del Reino de España de 610 puntos básicos, o sea, del 6%, para el mismo plazo. El plazo estándar de referencia en los mercados es el de 5 años. Consideramos que deuda a largo plazo, pues para deuda pública es el plazo estándar que se suele tener como referencia. Vemos que a partir del momento en que el Banco Central Europeo interviene de forma voluntarista, con las famosas palabras de Draghi, haremos todo lo que sea necesario para preservar la unión monetaria y créanme, será suficiente, and believe me, it will be enough. Ahí es cuando los mercados entendieron que esto iba en serio y que no había marcha atrás, que el euro había llegado para quedarse. Pero hasta entonces las turbulencias y yo diría que la viabilidad del euro ha estado en entredicho, claramente. Entonces, desde entonces, el Banco Central Europeo ha llevado a cabo una política acomodaticia, una política pues, de compra de deuda soberana, de relanza de la economía, y eso ha favorecido pues, un relajamiento de estos CDS. Aquí otro ejemplo, un poco lo que mencionaba antes. Este es el sector energético, que es el sector que conozco. Pues yo cubro compañías sobre todo pues, del IBEX, las grandes, Iberdrola, Gas Natural y demás, sobre todo el sector energético. Y aquí pues estamos comparando lo mismo, los CDS a 5 años de 3 compañías que tienen un perfil crediticio muy similar. EDF, que es una compañía francesa, un utility, Iberdrola y EDP. Y aquí claramente vemos que la compañía portuguesa, si bien está muy diversificada, está presente en muchas geografías, pues es penalizada por el hecho de estar basada en Portugal y por el hecho del rescate que se ha llevado a cabo en Portugal, y a su vez España, Iberdrola, aún siendo una compañía probablemente con un perfil crediticio igual de bueno o mejor que el DDF, por muy diversificada, presente en Latinoamérica, en Estados Unidos, en India, pues a pesar de esta diversificación tenía el estigma de compañía española. Estaba basada en Madrid,
la deuda, gran parte del endeudamiento bancario que tenía Iberdrola era con bancos españoles y entonces, de alguna forma, estaba contaminada su deuda. Y veremos más tarde que Iberdrola emitía a niveles mucho más elevados que sus peers europeos. Entonces, esto se inscribe también en una crisis bancaria, por un lado, poco lo que decíamos, muchas entidades no han soportado. Yo, estando en Londres en el año 2007 y 2008, he visto como entidades de renombre mundial pues se cayeron de la noche a la mañana. Yo tenía algunos amigos en Lehman, por ejemplo, en 2009, pues eso se desvaneció y Lehman fue de las pocas entidades que al final no fueron rescatadas por el gobierno de Estados Unidos. Otras, como Royal Bank of Scotland, ING, Dexia en Francia, Commerzbank en Alemania, pues por el hecho de estar muy expuestos a determinados sectores. En España, obviamente, fue la crisis, la burbuja inmobiliaria, pero muchos países estaban en una economía de burbuja. Irlanda estaba en una economía de burbuja e incluso las economías más sólidas y diversificadas, como Francia o Alemania, pues también tuvieron que rescatar algunas entidades bancarias. Esto, obviamente, ha sido un círculo vicioso y ha supuesto también un impacto en la deuda soberana de una serie de países. No sé si sabéis que España, el Reino de España, tenía un rating por parte de las 3 agencias de reconocido prestigio que se usan para los ratings de cara a emitir deuda, que son Standard & Poor's, Moody's y Fitch. España tenía la AAA, con las 3 agencias. Como lo veis, hasta el año... el primer downgrade se hace en el año 2009. Y probablemente España, por su nivel de endeudamiento público, 30-40% del PIB en aquel entonces, frente a un 100% en estos momentos, no había déficit público o muy poco y todavía era una economía en crecimiento. Entonces, pues todavía podía sostener un rating crediticio de AAA a pesar de los desequilibrios de la propia economía española. Aquí veréis que aquí lo estamos comparando con Francia, que se ha mantenido en la AAA hasta hace bien poco, y Grecia, que obviamente es una economía mucho más pequeña, mucho más débil y que ha resistido mucho peor. El problema de estas agencias es que reaccionaron, no supieron prever la crisis y reaccionaron sobre la marcha, empeorando y haciendo de alguna forma, creando un círculo vicioso. Entonces, este nexo entre el riesgo bancario y el riesgo soberano era clave cortarlo de raíz. Para darnos una idea, tengo aquí un dato entre el año 2000 y 2008, o sea, antes de la crisis, lo que veíamos es que el total de las exposiciones dentro del sistema interbancario han crecido de un 200% en el seno de la Unión Europea. O sea que sí que empezaba a haber integración. Del mismo modo, el 40% de las obligaciones interbancarias de la zona euro en el año 2007-2008 ya eran no nacionales, eran europeas, pero de otros países. Es decir, que bancos españoles tenían garantías y el mercado interbancario europeo estaba definido. Eso, a partir de 2008, cae radicalmente y volvemos a niveles prácticamente anteriores a la creación del euro. Se nacionalizaron los mercados. En 2012, 2011, solo los bancos españoles estábamos dispuestos a prestar a compañías españolas. Las compañías españolas, por muy buenas que fueran, si descolgaban el teléfono y llamaban a un banco francés, por español no quiero saber nada, estás contaminado, no te voy a prestar. Entonces, hubo una nacionalización clara del sistema financiero y claramente el sistema financiero español lo hemos todos sufrido, tanto el soberano, que tenía dificultades para financiarse en los mercados internacionales. No olvidemos que España tiene que financiar un déficit público
enorme y que cada día hay vencimientos, o prácticamente. Los bancos, del mismo modo, los bancos españoles, por mucho que yo estoy en una entidad bancaria, pues que ya no es tan española. Probablemente México ahora mismo sea la primera geografía para BBVA, pero aún así, siendo un banco incorporado y asentado en España, pues en esos momentos estabas contaminado. El rating del BBVA contaminado con el soberano. Por ejemplo, las agencias no aceptan que una compañía nacional, que una compañía española, todavía hoy en día pueda tener un rating superior en un escalón al Reino de España. Si el Reino de España ahora mismo está en BBB, ninguna compañía, por muy buena que sea, por muy poca deuda que tenga, por muy saneada que sea, el mero hecho de ser española no puede tener la AAA. Esto es un poco un ejemplo de lo que vimos de la evolución en este tiempo de crisis. Ahora, obviamente, es mucho más difícil volver a subir. Es verdad que las compañías y los estados han desapalancado, han reducido deuda y han saneado su situación financiera y su balance. Pero aún así tardaremos en recuperar los niveles de precrisis. Aquí la prima de riesgo viene a decir un poco lo mismo de lo que decíamos antes con los CDS, pico en 2012 y ahora convergencia entre las distintas geografías. Todavía hoy en día sigue habiendo divergencias a perfil crediticio equivalente, ¿vale? Entonces, la unión bancaria lo que pretende es cortar de raíz ese nexo entre el riesgo bancario y el riesgo soberano. Parte de un informe, no sé si estáis familiarizados, el informe de los 4 presidentes, que fue presentado en septiembre de 2012, poco después del pico de la crisis, cuando en verano de 2012, cuando los mercados financieros, pues cuando España prácticamente no se podía fondear en los mercados internacionales. Y el informe pues preconizaba una integración, una mutualización de la deuda, un mecanismo de supervisión común, unas reglas comunes para una unión monetaria. Aquí la idea es que, claro, si las reglas de capital son distintas y lo que imponemos para una entidad determinada o para una compañía determinada es distinta de lo que pasa en el país vecino, pues la fungibilidad del euro no es lo mismo. No es lo mismo abrir un préstamo, abrir un depósito en Alemania que abrirlo en Grecia. Entonces, la unicidad de la unión monetaria es lo que pretende la unión bancaria y más adelante la idea es que la unión bancaria 2.0, como le llaman, en un momento dado pasa a ser una unión fiscal y progresivamente una unión política. No sé si lo veremos, pero un poco este sueño de Pierre Berner de ver una unión económica real, pues probablemente este sea el primer paso. Y la verdad es que Europa ha sabido reaccionar en muy poco tiempo, a pesar de lo que solemos pensar y en apenas 18 meses las instituciones han sido capaces de salvar el euro. Todavía se está hablando de la posible salida de Grecia. Yo creo que no. Por mucha debilidad que tenga la economía helena, yo creo que no le conviene a nadie, ni a Grecia, ni a Alemania, ni a España. Estaba leyendo ayer que, por ejemplo, una posible salida de Grecia supondría para la prima de riesgos española y entonces para el coste de la deuda, para nuestros impuestos, pues que la prima subiera, que estaría de vuelta a los 400 puntos básicos. Es perfectamente posible. Hay otros especialistas que dicen que el impacto no sería tan importante, que los mercados ya lo tienen descontado. Bueno, no está claro. En todo caso, no es la vocación del proyecto europeo y la idea es que la unión bancaria perfeccione esta integración financiera y tengamos un mercado financiero pues realmente europeo. Aquí es un poco los pasos, lo que os comentaba: Unión Europea,
Entonces, premisa de unión política, unión monetaria, unión bancaria, es decir que, y es lo que veremos en la segunda parte, ahora mismo todas las entidades financieras europeas significativas, que son unas 130 entidades financieras de las 5.000 y pico, hay 5.000 bancos en Europa todavía, pero esas 130 suponen el 85% del balance europeo, del balance del sistema financiero europeo. Y el 15% restante todavía está supervisado por las entidades nacionales. Se consideran que no son entidades sistémicas y que no suponen un peligro para el... Vimos hace poco el tema de Banco Madrid, claramente no es comparable con un Bankia, por ejemplo. Un Bankia, inyectar 22.000 millones de euros a una única entidad, que creo que es la segunda recapitalización más grande que ha habido en Europa, pues no es lo mismo que lo que está pasando ahora mismo en Banco Madrid, que seguirá siendo supervisada por el Banco de España. Entonces, si ya pasamos a la unión bancaria, informe de los 4 presidentes que también preconizaban en algún momento una unión política y un mecanismo de supervisión único regulatorio, esto no para resolver los problemas existentes, sino para prever futuras crisis, porque aquí nadie ha sido capaz de prever la crisis financiera y muy pocos hablaban de la fragmentación financiera que finalmente vivimos en la zona euro, un mecanismo de resolución, y esto es bastante clave, porque ahora si mañana tenemos una crisis, en un fin de semana, este es el objetivo que se marcó el Banco Central Europeo, en un fin de semana debemos ser capaces de resolver esta crisis y, obviamente, para los ciudadanos, un fondo de garantía de depósitos común que garantiza los depósitos y los ahorros. No sé si estáis familiarizados con el concepto de fondo de garantía de depósitos, pero básicamente lo que viene a ratificar la unión bancaria es que hasta 100.000 euros por entidad, ese fondo estará garantizado y tendrá un carácter prevalente respecto de otras deudas que puedan ser deudas o depósitos de compañías, de multinacionales, y en este sentido la idea es no preservar, no salvar, rescatar a los bancos, sino rescatar a los ahorradores. Esto es lo que se pretende. Aquí veréis los tres pilares fundamentales, lo que decía, el MUS, o Mecanismo Único de Supervisión, el MUR, Mecanismo Único de Resolución, ex post, el MUS es ex ante, y el Fondo de Garantía de Depósito. La verdad es que si bien el parto de esta estructura institucional fue bastante duro, en un plazo relativamente corto, de apenas 18 meses, estamos hoy en día con una unión bancaria en vigor. Hoy en día el supervisor ya no es el Banco de España, el supervisor es el Banco Central Europeo, y a partir del año que viene ya podrá intervenir con inspecciones, podrá intervenir con recapitalizaciones, con intervenciones directas en las entidades si lo estima oportuno. Y yo creo que para todos, y habiendo vivido la crisis bancaria que hemos vivido, es algo realmente importante. Entonces, el mecanismo único de supervisión, aquí, como veis en esta slide, aquí hay una participación de todos los Estados miembros que forman la Unión Monetaria, y también voluntariamente los demás estados de la Unión Europea que no están en el euro, como puede ser Reino Unido, Dinamarca, etc. Institucional, lo que os decía, aquí se están supervisando 130 entidades con test de estrés cada 6 meses. Se publica la primera lista, se publicó el año pasado, se acaba de actualizar. Ahora mismo hay unas 130 entidades
y básicamente el criterio es de materialidad. Aquí estamos hablando de entidades grandes, de entidades que tienen un balance de más de 5.000 millones, que puedan ser las entidades más grandes de un país. Obviamente, la entidad más grande de Chipre no será comparable a la entidad más grande que pueda haber española, es el Banco de Santander, o francesa, que es BNP Paribas. Eso también se ha tenido en cuenta. Y funcional, ya que el Banco Central Europeo va a tener la posibilidad de intervenir en temas prudenciales, dejando únicamente la protección a consumidores y sistema de pagos para las entidades nacionales. Mecanismo único de resolución, esto es para resolución de una crisis futura. Esto es un mecanismo que se ha puesto en marcha ex post, también supervisado por el Banco Central Europeo, con una Junta Única de Resolución que entrará en vigor a partir del año que viene, y el Fondo de Garantía de Depósitos, que todavía no será único hasta un plazo determinado, que esperemos a partir de 2016 empiece a ser una realidad. Entonces, en resumen, la unión bancaria no deja de ser unas reglas comunes para todos los países miembros de la Unión Europea, y no solo afecta al sistema financiero, sino a toda la economía, porque el sistema financiero no deja de ser, pues de alguna forma, la circulación. La primera función de un banco es transformar el ahorro en inversión. Y si no hay un sistema financiero saneado, único, con reglas transparentes, pues volveremos a los excesos que vivimos en 2008, 2007, porque la gente tiene poca memoria y desafortunadamente los comportamientos que pueden ser racionales para algunos agentes económicos, para el sistema en su conjunto pueden no serlo. Y es justo lo que vivimos con la crisis financiera. Me gustaría pasar ahora sobre el mercado de préstamos sindicados. No sé si alguno está un poco familiarizado con el producto del préstamo sindicado, sabe en qué consiste, cuál es el objetivo y demás. ¿No? Bueno, básicamente un préstamo sindicado es un préstamo demasiado grande para que una única entidad pueda asumirlo por temas de balance, por temas de músculo financiero, sencillamente. Entonces, suelen ser préstamos grandes a grandes corporaciones, pero también a pequeñas y medianas compañías, ¿vale? Entonces, hay un grupo bancario que se llama el sindicato bancario, que firma un único contrato con una compañía. Estos préstamos es un mercado... el mercado de préstamos sindicados es un mercado bastante volátil, es un mercado que no es tan líquido como el mercado de los bonos, de la deuda que cotiza y que se emite. Es un mercado fundamental y yo creo que ha sido el reflejo de lo que ha pasado en Europa en los últimos tiempos. Y sin la posibilidad de financiar determinadas entidades, pues no funciona la economía, sencillamente. Entonces, lo que hemos visto es un mercado que se secó directamente, porque con la situación de crisis de fondeo, determinadas entidades, pues sus costes de fondeo no eran capaces de financiarse o se financiaban a tipos muy elevados. Y esto, a su vez, impactaba en la economía real. Obviamente, hay préstamos sindicados para compañías como Iberdrola, como Telefónica, que también tienen acceso al mercado de capitales. No es lo más preocupante. Lo más preocupante es para compañías que dependen únicamente de sus bancos, que solo tienen 2, 3, 4 entidades que han firmado un contrato sindicado con estas entidades antes de la crisis y que llegan en un momento de sequía bancaria, con unos costes de fondeo disparados, una situación de desaceleración económica, y es justo lo que vivimos en 2012. Hoy en día, para compañías españolas, cualquier banco europeo está dispuesto a entrar en su financiación.
cualquier banco europeo, sea francés, alemán o lo que sea, están cómodos con que la jurisdicción sea la jurisdicción española, que el contrato se rija por las leyes y tribunales de Madrid, les da igual. Esto hace un par de años era impensable. Se han visto en contratos, yo he visto en contratos el término nueva peseta. Se ha llegado a ver el término nueva peseta. Había una cláusula de ruptura de la zona euro. Es decir, que las entidades ya se ponían en el peor de los escenarios, porque si los contratos tienen 80 hojas y no 2, es precisamente porque siempre hay que ponerse en el peor de los escenarios. Y en ese momento, pues hemos visto entidades financieras que no estaban dispuestas a entrar por mucho que podían llevar muchos años aquí en España y conocer muy bien las contrapartidas y las compañías españolas, por política y por contagio, pues no entraban en el sistema de préstamos sindicados en España. Esto hoy en día se ha revertido con la política del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo ha puesto en marcha una serie de medidas para incentivar las distintas entidades a prestar, porque un poco uno de lo que se decía mucho durante la crisis es: los bancos no prestan, se les inyecta dinero y no acaban prestando, esto no llega a la economía real. Aquí yo creo que hay varios factores. Yo creo que efectivamente algunas entidades no han prestado porque por requerimientos de capital básicamente no tenían músculo para hacerlo, no podían hacerlo. Otras porque su base de clientes directamente estaba muy apalancada. Hay compañías, esto es como un yonki, ¿no? Hay compañías que vienen: oye, dame más deuda, que ya se refinanciará, ya veremos, más plazo, patada para adelante, y la bola se hace cada vez más grande. No es sostenible. En algún momento hay que cortar de raíz y desapalancar, y apretarse el cinturón y hacer lo que haga falta. Entonces hay entidades que directamente no les convenía que se les prestara más dinero, porque tenían que sanear su situación, como los bancos también han tenido que sanear la suya. Ahora mismo el Banco Central Europeo, por ejemplo, ha lanzado en el pasado mes de octubre lo que se ha llamado en vocabulario financiero el TLTRO, el Targeted Long-Term Refinancing Operations, que es básicamente, bajo este término opaco, lo que se pretende es subvencionar el coste del fondeo de las entidades para que a su vez éstas presten a la economía real, a compañías que no tengan acceso al mercado de capitales. Telefónica, si mañana se le cierra el mercado bancario, todavía tendrá el mercado de bonos y cotiza en el IBEX. Puede levantar dinero. Podrá ser más o menos caro, pero no va a tener ese problema de supervivencia que tienen otras compañías pequeñas que solo dependen de la financiación de sus bancos. En este sentido es fundamental para la economía real, para la gente, que esto fluya. Esto lo estamos viendo y yo creo que en los próximos meses veremos cada vez, con la bajada de las tasas de morosidad, pues cada vez más préstamos a la economía real. Porque aquí el Banco Central Europeo, digo bien, el Banco Central Europeo como supervisor y como regulador único, nos impone las mismas reglas a BBVA, a BNP que a HSBC, por decir algo. No podemos reducir balance a pesar de los vencimientos de deuda que tenemos. Las compañías nos van repagando la deuda que nos debe. Pues a pesar de esos vencimientos tenemos que crecer. El balance tiene que ser cada vez más grande, tenemos que prestar cada vez más a la economía real. Y si no pasa, ese dinero que nos ha prestado a su vez el Banco Central Europeo, en el 30 de abril de 2016 tenemos que devolverlo. Nos deja la pasta y yo te voy midiendo, mediciones cada 3 meses. ¿Cómo vas prestando? ¿A quiénes? ¿Qué tipo de compañías? ¿Prestas a Telefónica porque te conviene, sabes que es un riesgo bueno y que esa deuda pues te la va a devolver en el plazo, o sí que prestas
a lo que es el sistema, a lo que es la base de clientes más pequeña que no tiene acceso a los mercados de capitales. Esto hoy en día lo está midiendo el Banco Central Europeo. Es algo que hace 2 o 3 años no hacía. Entonces, en este sentido, creo que es fundamental entender la importancia de la unión bancaria, que no es una cosa de burócratas en Bruselas que han decidido armonizar las reglas porque les era más sencillo. Esto va de la supervivencia de la unión monetaria. Si solo tenemos una unión de billetes, pero al día de mañana vuelve a haber una crisis y todos nos acojonamos porque un euro griego no vale lo mismo que un euro alemán, pues volvemos a lo mismo. Entonces, es importante entender el proceso que se está llevando a cabo. Aquí lo que vemos, no sé si lo veis muy bien, pero básicamente hasta 2007 a lo que se destinaban los fondos de los préstamos sindicados eran adquisiciones, M&A. Adquisiciones, compras, ventas, fusiones. Esto ha pasado, el M&A ha pasado de ser un 60% de la deuda total del mercado de préstamos sindicados en Europa a un 5%. Luego la idea era refinanciar, sobrevivir, dar la patada para adelante. 2012, 2013 no había M&A. ¿Quién se iba a meter en una adquisición grande en un momento de sequía, en un momento de incertidumbre? ¿Cómo modelizas una adquisición? Y seguro que habría buenas oportunidades para crecer en Latinoamérica, en Asia, incluso en España. Pero en ese momento el M&A se secó totalmente. Está volviendo. Parece que los astros ya vuelven a estar un poco alineados, que los múltiplos de algunos sectores, que hay compañías que ahora mismo están saneadas, que han reducido su deuda, que han sabido diversificarse. Y creemos que con la liquidez que hay ahora mismo en el mercado bancario, porque los bancos ahora mismo lo único que quieren es prestar y prestar y prestar. Lo que pasa es que, aunque parezca mentira, a veces no nos dejan. Requerimientos de capital cada vez más duros, lógicamente, porque muchas entidades se pasaron los requerimientos de capital pues por donde han querido antes de la crisis, y esto nos ha llevado a donde nos ha llevado. Y aquí vemos perfectamente el ejemplo de España, es muy interesante, porque las entidades privadas diversificadas que tenían presencia en distintas geografías han sabido resistir mucho mejor que, por ejemplo, las cajas de ahorro. Las cajas de ahorro tenían un riesgo muy, muy concentrado. España, sector inmobiliario, intervención política, que no es lo ideal en este sistema, y se ha traducido en pues que las entidades rescatadas en España, que han sido Bankia, Catalunya Caixa, Banco de Valencia, Caja Castilla-La Mancha, no sé si me dejo alguna, Liberbank y otras, pues todas han sido cajas. Porque precisamente las entidades bancarias españolas porque no conseguían competir con las cajas en los años 90, han sabido salir fuera, han sabido crear un modelo de negocio rentable, fondearse de forma diversificada, precisamente para no tener esa concentración del riesgo en España. Aquí os pongo un ejemplo de una compañía de gas natural. Como sabréis, que es una compañía muy buena, que tiene un rating equivalente o superior al del Reino de España. Es una compañía diversificada, internacionalizada, un utility en un sector muy estable. Aquí electricidad y gas, pues obviamente es un sector muy bueno y muy apetecible. Julio 2012, un préstamo a un plazo de 5 años, es decir, de julio 2012 a julio 2017, pues el margen, el spread,
que pagaba eran 250 puntos básicos. Es decir, el préstamo pagaba el Euribor más un diferencial determinado que refleja el riesgo de la compañía, 250 puntos. Octubre de 2013, puesta en marcha de las distintas medidas, vemos que en octubre de 2013 refinancia esta misma deuda a un plazo también de 5 años, 200 puntos básicos. Euribor más 200 puntos básicos con un grupo de bancos parecido. Marzo de 2015, hace apenas un mes, 70 puntos básicos. Esto da idea de la liquidez que hay ahora mismo en mercado. Ahora mismo Tokiski quiere entrar. Hemos visto operaciones para compañías que tampoco son tan buenas como gas natural. Compañías que técnicamente están en high yield, en el sector high yield, que significa que son de grado especulativo. Significan que no son las mejores compañías. Si volvemos al escalón de ratings que veíamos antes, el high yield es toda la parte de abajo. Toda la parte de abajo. Es decir, que es un riesgo de crediticio pues un poco peor. Muchas compañías por tamaño se sitúan ahí. Las mejores compañías, las del IBEX, pues se sitúan en la parte de arriba, lo que se llama el grado de inversión o investment grade. Pues estamos viendo muchísimo apetito para estas compañías high yield. Están entrando hasta bancos de Dubái, de la India. Hemos visto un banco australiano que por primera vez entró en el mercado español este año, una compañía en ACS, que es una compañía también muy apalancada. Esto da un poco idea de la liquidez. Estamos ante un mercado ahora mismo bastante manipulado, también hay que decirlo. O sea, la política del Banco Central Europeo probablemente no sea sostenible. Ha sido fundamental para garantizar la supervivencia del euro, fundamental para relanzar la economía y preservar pues, una cierta integración financiera. Pero que, por ejemplo, en el mercado interbancario, que el Euribor hoy en día sea negativo, es decir, que teóricamente los bancos por prestar puedan llegar a pagar a las compañías, se puede dar el caso de que yo voy a prestar a Telefónica y por prestarle le tendría que pagar. Se está viendo, de hecho hay un debate ahora mismo en las autoridades bancarias, pues es algo que no pensábamos que hubiésemos visto en tan poco tiempo. Y de hecho en el mercado de bonos algunas compañías de las mejores y algunos países, y España emite desde hace poco, no sé si lo habéis leído en la prensa, emite negativo. Es decir, que nos pagan al Reino de España por colocar su deuda, porque hay fondos institucionales, fondos de pensión, que tienen que colocar su deuda a un determinado nivel de riesgo y les interesa tener papel español. Les interesa no tanto por la rentabilidad, sino por el riesgo que les supone dentro de su cartera. Tienen que tener un poco de todo, sobre todo activos de buena calidad y también activos un poco más especulativos para optimizar la rentabilidad de su cartera. Pero ahora mismo estamos viendo compañías, hasta compañías, Nestlé, el otro día ha emitido deuda en negativo, es decir, que los inversores están pagando a Nestlé por emitir deuda. Es absurdo, es absurdo. Hasta el Código Civil no lo permite. En el Código Civil, oye, yo te presto dinero, la contrapartida es que puede ser el coste cero, puede ser. De hecho, históricamente había cláusulas pues en situación en mercado bancario que el Euribor no podía ser negativo. No son cláusulas suelo, las famosas cláusulas suelo de las hipotecas que han dado mucho que hablar, sino más bien eran cláusulas que permitían pues siempre garantizar un tipo de interés positivo con el spread y el Euribor. Pues esto está desapareciendo y estamos viendo. Lo estamos viendo en España, en Francia. Lo que estamos viendo claramente es una integración cada vez mayor. Estamos viendo entidades españolas prestando cada vez más fuera, incluso entidades medianas cuyo mercado histórico
era el mercado español, pues Sabadell hace poco se fue a comprar un banco al Reino Unido, el TSB. Es un ejemplo de esta integración financiera. Esperemos que, a pesar de todas las resistencias nacionales, a pesar de lo que estamos viendo con Grecia, esperemos que la buena marcha o la recuperación en algún momento de la economía, que todavía estamos ya no en crisis financiera, todavía en crisis económica, esperemos que con la recuperación y el voluntarismo de las distintas entidades de las distintas instituciones europeas, pues en algún momento, tras la unión bancaria, se establezca una unión fiscal. Armonicemos los criterios fiscales. Es clave para tener una economía europea integrada, con una moneda única, sin unión fiscal, sin criterios presupuestarios comunes. Es difícil hablar de unión económica y algún día de unión política. Yo creo que nos conviene a todos, no solo a los países del sur, como se nos llamaba hasta hace bien pocos. Hoy ya nadie habla de PIGS, todo lo contrario. Hoy España es un país muy atractivo porque sigue pagando diferenciales superiores a los que paga una Alemania, un Francia o Reino Unido, para un nivel de riesgos bastante similar. Entonces, bueno, como conclusión, y ya podremos, si tenéis preguntas sobre más que sobre el esquema institucional, que yo creo que es lo menos interesante, yo creo que un poco lo que tenéis que tener en mente es que la unión bancaria es imprescindible, lo que se llama la unión bancaria, para la preservación del euro, de la moneda única. Y hemos estado a puntito de mandar todo al carajo, a puntito. Y sin una armonización de las reglas y sin unos criterios comunes, unas entidades supervisoras comunes con reglas claras que puedan no solo solucionar problemas ex post, sino también prever, que es un poco lo que pretende el mecanismo único de supervisión, pues no tendremos una unión fiscal y una unión política. De ahí la importancia para todos. Lo que he intentado trasladaros es que también para los ciudadanos de a pie, para la economía real, para las compañías pequeñas, esto es importante. No es un tema de altas finanzas, de mercados, de CDS, eso es lo de menos. Lo importante es que vuelva a fluir el crédito, que permita crecimiento y permita una integración financiera real. Y esto es un poco todo. No sé si tenéis preguntas.